97.4 FM. Canal Málaga Radio. Servicios informativos. El Día Europeo de los Parques Naturales se celebra el 24 de mayo en conmemoración de la declaración en Suecia de los primeros parques nacionales europeos en el año 1909. Nos hemos querido adelantar a esa fecha del día 24 para dar fe y para recordar la cantidad de espacios naturales únicos que existen en nuestra provincia, en estos más de 7.000 kilómetros cuadrados de paraíso que se llaman Málaga. El Parque Natural de la Axarquía y la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce, el Parque Natural de los Montes de Málaga, la Serranía de Ronda. Si nos quedamos en la Sierra de las Nieves, estamos aún en visos de que veamos totalmente cumplido el proyecto de que ese entorno natural se convierta en un espacio protegido y declarado Parque Nacional. Y de eso queríamos hablar, entre otras cosas, hoy. Pues sí, porque nos acompañan Tomás Rueda, que es coordinador de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, y también Rafael Haro, que es director del Parque Natural Sierra de las Nieves, y nos parecía, pues una ocasión perfecta para recordar ese paraje, ese valor natural, ese monumento, podríamos decir, casi de la naturaleza con el que contamos en la provincia, y sobre todo, ver también cómo están los pasos para que se convierta precisamente en ese anhelo que es lo que sería Parque Nacional. No sé si empezar un poco por describir cuáles serían las características, la riqueza en diversidad, precisamente hoy, que también celebramos ese día de la diversidad en la naturaleza. ¿Cuál es la riqueza que encierra el Parque Natural Sierra de las Nieves? Buenos días. Buenos días. El Parque Sierra de las Nieves, un espacio emblemático de la provincia de Málaga, evidentemente, ¿no? Tiene 20.000 hectáreas y ocupa básicamente lo que es la Sierra de las Nieves en sí y alrededores, ¿no? Entonces, en conjunto, tenemos una biodiversidad muy amplia precisamente por la diferenciación de suelos que tiene y la diferenciación de vegetación. Es decir, tiene muchas formaciones distintas que hace que aparezcan muchas especies, muchas de ellas muy significativas. El ejemplo clásico y típico que siempre recordamos es el pinsapo, que es un abeto endémico del sur de España, de Andalucía concretamente, y que va a ser el emblema prácticamente del parque. Bueno, ya lo es, pero es que lo va a ser porque es un abeto exclusivo de estas sierras béticas, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las especies, pero hay muchas más especies repartidas precisamente asociadas a esa diversidad de hábitat y diversidad de climatología que tiene, porque claro, hablamos de un parque que empieza en unos 300 y pico metros de altura y acaba en 1919, es decir, un gradiente altitudinal muy importante. Eso, con la climatología que tiene, más el conjunto, digamos, de suelos distintos, pues genera una biodiversidad bastante considerable. Tomás, Reserva de la Biosfera, ¿qué quiere decir? Porque claro, nos encontramos con conceptos que son diferentes, ¿no? Que por un lado es parque natural, próximamente será Parque Nacional, cuando se cumplan todos los trámites legislativos y legales que se tienen que cumplir. Pero ¿qué implica ser también Reserva de la Biosfera? Bueno, cuando el término Reserva de la Biosfera ocurre en la Sierra de las Nieves, que se unen una serie de condicionantes que hace como que a un buen actor cuando le dan muchos premios, ¿no? Recibe un Goya, recibe un Oscar, recibe tal. Bueno, pues eso es lo que ocurre en Sierra de las Nieves. Tú tienes un mismo lugar, un enclave concreto, donde se suman una serie de catalogaciones, cada una con un significado especial. Por ejemplo, la de Parque Natural, como has dicho, pues va más ligada a la conservación de esos valores de biodiversidad y de ecosistemas y tal, que tiene el núcleo principal de la Sierra de las Nieves, pero a eso se une otra catalogación, en este caso como Reserva de la Biosfera, que te otorga la UNESCO. Para que la gente lo entienda fácilmente, es como el programa de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que es más famoso. Bueno, pues hay un programa dentro de la UNESCO, que es el de Reserva de la Biosfera, que lo que hace es, cuando un territorio demuestra que se compromete en una doble vertiente. Una, la de conservar los valores naturales, ambientales que tiene,
que son extraordinarios, prueba de ello es la catalogación como parque natural y ahora como parque nacional, pero además se compromete a poner en marcha un programa de desarrollo social, económico, para la población de seres humanos que viven en ese territorio, que busca un modelo de desarrollo sostenible, es decir, compaginar la conservación, incluso la mejora de esos valores ambientales, pero también con una buena calidad de vida, un compromiso de las poblaciones locales para que tengan una buena calidad de vida y puedan mantener ese nivel hacia el futuro, lo que se llama desarrollo sostenible. Exacto, ¿no? Ahora que nos llevamos en multitud de conversaciones y que ahora nos preocupa tanto la sostenibilidad, este sería un ejemplo claro, porque claro, además incluye municipios que los voy a nombrar: Lozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaroistán, Monda, Ojén, Ronda, Tolox, Parauta, Junquera, que al final también se ven beneficiados de estas riqueza natural, ¿no? Claro, tienes que tener en cuenta que ese núcleo principal, que es el propio parque y que da nombre a Sierra de las Nieves, se extiende hacia todo este territorio, todos los términos municipales, y son todos estos municipios los que en su momento, en el año 95, firmaron y se comprometieron ante la UNESCO a desarrollar su futuro en base a esos valores ambientales. Y bueno, así venimos trabajando durante 25, 30 años en la Sierra de las Nieves, y pretendemos poner la culminación, digamos, de este trabajo, pues con la declaración de esa figura ya de un rango extremo desde el punto de vista de los valores naturales, que es la de parque nacional. Es una vieja aspiración que tiene el territorio, ser reconocido ambientalmente por los valores que tienes y contar con esa catalogación. Y por eso digo, es como el siguiente paso dentro de esta carrera en la conservación de los valores. Rafael, porque el Consejo de Ministros aprobó la propuesta final de declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves, que permitiría elaborar ese proyecto de ley, confirmaría su declaración y protección como parque nacional. La idea es que es aprobada en la primavera de 2019. Claro, estamos ya en primavera, pero... Los plazos han variado siempre en función de la existencia o no del gobierno. Concretamente, al adelantarse las elecciones y entrar en una etapa de elecciones, pues se paró un poco el trámite, que ya iba muy acelerado, que era lo previsto para la primavera. Entonces ahora estamos pendientes de que se constituya un nuevo gobierno. Bueno, ya se ha constituido las Cortes ahora mismo, ayer, y que se constituya un gobierno nuevo. Habrá un ministro o ministra que lleve las competencias de medio ambiente, que tendrá que promocionar ese anteproyecto de ley para llevarlo al Congreso y Senado, que se discuta y finalmente tiene que ser declarado a través de una ley. Es decir, que nos queda un poquito sin poner fecha, pero digamos que a lo mejor en el invierno estaría listo, porque claro, eso tiene un trámite, tiene determinados periodos de consulta y demás, ¿no? Entonces esperamos que, bueno, a ver si para este año pudiera estar liquidado, con suerte, después del verano, ya que estuviéramos cercanos. Para entenderlo, para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿cómo se materializa después en la práctica esa catalogación como parque nacional, que además sería el 16º de España? ¿Qué implicaría de no sé si de mejoras, de protección? Ya tiene muchísima, pero no sé si implicaría a lo mejor una mayor protección, acogerse a otro tipo de inversiones que servirían también para favorecer, como decimos, esa sostenibilidad y a la vez favorecer el desarrollo, ¿no?, de la zona. Bueno, o sea, me imagino que al final se traduce, sí, ¿no?, en esas... Evidentemente eso es lo que se pretende. Es decir, tienes que tener en cuenta que cuando nuestro parque se declara en el año 89, ya desde ese momento tiene un alto nivel de protección ambiental, los valores que tiene, pero lo que pretendemos con la figura es ponerla al nivel de lo que realmente se merece. Es un parque que hay que recordar que ya en el año 1934, ha citado tu compañero, los primeros parques nacionales de Europa del año 1909, la primera ley del mundo de parques nacionales es española, de 1916, y en el decreto posterior a esa ley, en 1917, ya se citaba los pinzapares de la Sierra de las Nieves como un futuro parque nacional. Es decir, vamos a culminar un proceso casi un siglo después de las primeras personas que aconsejaron que Sierra de las Nieves debería ser parque nacional.
y lo que pretende o lo que lleva aparejado ser parque nacional, evidentemente. Aparte de la consolidación, y desde mi punto de vista lo más importante, la consolidación de esa protección ambiental a los valores, evidentemente también buscamos y también lleva aparejado un parque nacional un programa de desarrollo y de traslación de esos valores hacia el territorio. Y evidentemente, pues habrá mejores dotaciones para la gestión, habrá mejores dotaciones para personal, mejores medios materiales, mejores infraestructuras para la gente que quiera visitar ese territorio, una mayor promoción también. No es en esto a mí me gusta hacer la comparativa, ¿no? Ahora que lamentablemente tenemos el Málaga en segunda, ¿no? A ver si es por poco tiempo. Exacto, pero a ver si no es lo mismo, y lo sabemos los malagueños, cuando el Málaga está en segunda y cuando está en primera, pero no es lo mismo tampoco cuando juega la Champions, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que ocurre. Nuestro espacio natural lleva en primera división muchos años y ahora se va a meter en el grupo de la Champions League, de los espacios naturales. Pues me parece una manera de explicarlo muy me gusta mucho la frase esa de Tomás. Sí, cierto, porque se comprende muy bien, así como lo has dibujado. Rafael, ¿cómo se dirige un parque natural y bueno, en el futuro lo que podrá ser un parque nacional? Porque me imagino que, claro, uno tiene que combinar, como decimos, esa diversidad biológica pues con otros asuntos que también tienen que ver con la acción humana. Sí, efectivamente la clave, digamos, de todo esto no está solo en conservar todo lo que haya, sino en encajar esa conservación con el resto de actuaciones que implica un parque natural o nacional. Es decir, al fin y al cabo no debe ser un territorio que la gente quiere visitar, que la gente quiere disfrutar, que tiene aprovechamientos, que tiene ganado, que tiene, en fin, entonces hay que intentar encajar todos los intereses de manera que no se generen roces o problemones o problemas de diferentes tipos en función de lo que haya, ¿no? Es decir, la conservación en plan estricto no nos llevaría a ninguna parte, ¿no? Entonces aquí lo que procuramos es, digamos, autorizar todo lo que se pueda autorizar dentro de la lógica y, por supuesto, conservar y hacer acciones de conservación para muchas especies que son emblemáticas, significativas o sencillamente que son muy escasas y tenemos que protegerlas ampliamente, ¿no? Entonces, ese es un poco el encaje. Digamos que lo que hemos conseguido en Sierra de las Nieves es que hemos integrado un poco en todo ese proyecto tanto la gestión del espacio como la Junta Rectora al completo, que la Junta Rectora es el órgano de participación donde están los ayuntamientos, están todos, entonces de alguna manera pues todos visualizan el valor del parque y encajamos las acciones para que todos sean partícipes y el que pueda que se beneficie de lo que haya. Porque me gustaría destacarlo como ejemplo de cómo se hacen las cosas coordinadas, cuántas administraciones entran a jugar en esta gestión y sobre todo eso, cómo ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son? Porque claro, está la Junta de Andalucía... Claro, bueno, la mancomunidad. Claro, en la declaración del Parque Nacional es más complejo, porque al ser una figura nacional, ya entra la estatal. El Estado, la administración estatal, que en el fondo es quien la declara y quien hace una supervisión y una coordinación de todos los parques nacionales españoles. Como bien has dicho, hay actualmente 15. La gestión directa compete a la comunidad autónoma y por tanto en la Junta de Andalucía es quien es el máximo responsable de la gestión del propio parque, pero como dice Rafa, un territorio protegido es un espacio vivo, es un espacio donde viven, no dentro del parque, pero sí alrededor, personas, hay municipios, por tanto entra en juego de una forma muy directa los ayuntamientos. Ahora que estamos también en elecciones municipales, bueno, pues tienen mucho que decir también las administraciones locales, en este sentido los ayuntamientos, con el apoyo de la Diputación, y luego la propia sociedad civil. Antes preguntabas a Rafa cómo se hace, pues yo, siguiendo los ejemplos, bueno, Rafa es un malabarista que es capaz de jugar con todas las herramientas y con todos los actores del territorio y llegar a acuerdos, consensos que permitan que cada uno consiga, evidentemente, los intereses legítimos que tienen. Unos son
de los visitantes, otro es la conservación, otro es el uso y disfrute de pastos, de ganado, de madera, etcétera, etcétera, y todo eso es factible con una buena gestión. Por eso es una sociedad viva lo que repercute dentro del parque. El parque se va a ver reflejado, y el estado de un parque se va a ver reflejado por el grado de consenso y grado de un poco de ponerse de acuerdo todas las personas y que están implicadas en él, y un poquito pues consiste en eso. Ahora mismo el parque será gestionado directamente por la Junta, pero habrá un programa específico donde participan los ayuntamientos, donde participan el Estado como supervisor y donde participan la propia sociedad civil, asociaciones, representantes locales, etcétera, que participan, como él dice, en una junta rectora, donde ahí se deciden las cosas. Cuando sea parque nacional será un patronato y ahí es donde se decidirán gran parte de las cosas. Rafael, estamos hablando, como decías, de un entorno que supera las 20.000 hectáreas, que en esa diversidad biológica que además estamos celebrando hoy hay pinsapos, quejigo, arces, tejos, encinas, serbales, seguro que se me olvidan algunos más. Muchísimos. Solo de flora, decimos, por decir un número, supera los 1.500 taxones distintos, de 1.500 especies diferentes. Diríamos de los que más o menos nos pueden sonar, ¿no? Así claro, como digo yo, al común de los mortales, ¿no? Que los más voluminosos, los más grandes son los que solemos ver, ¿no? Pero tiene mucha vegetación muy particular. Ten en cuenta que hablamos de la montaña más alta de Andalucía Occidental. Entonces, la vegetación, por ejemplo, de alta montaña es súper interesante porque está adaptada a unas condiciones climáticas bestiales, ¿no? Igual que la misma fauna que vive allí, ¿no? O sea, las aves de alta montaña pues están solamente allí en Sierra Tejeda, prácticamente. Claro, es que hay águilas reales, buitres leonados, que son especies que requieren esa protección, ¿no? Claro, están catalogadas y algunas de ellas están como vulnerables, como el águila perdicera. Es decir, tenemos, digamos, los ejemplares de las grandes rapaces propias de este territorio, y allí las tenemos, 2 o 3 parejas que cada año pues le llevamos un poco control de si crían, si no crían, si sacan pollo, en fin. Y es un reducto de conservación donde todas estas especies se encuentran. Está la cabra montés, que es también otra especie emblemática, aunque aquí estamos habituados a verla, pero fuera de España prácticamente no está. Entonces, hay muchas especies muy emblemáticas, tanto de las grandes conocidas como de las pequeñas. Si te vas a la salamandra, por ejemplo, pues tenemos una población de salamandra magnífica allí en la sierra, o si te vas a los invertebrados ya es el mundo, porque allí están las 3 especies de libélulas amenazadas de Andalucía, las 3 las tenemos del parque. Igualmente hay una colección de mariposas diurnas bestial. Ahora estamos descubriendo que de mariposas nocturnas vamos por 250 y tantas especies, o sea que es un crisol donde está toda esta especie, como yo decía al principio, asociada a unos suelos muy particulares. Tenemos aquí, por ejemplo, una porción de las peridotitas, que es un afloramiento de rocas ígneas que proceden del interior de la Tierra, del manto de la Tierra, y que aquí ha aparecido como un afloramiento enorme, que es el mayor de Europa y quizá el mayor del mundo, ¿no? Entonces hay una superficie enorme en toda la provincia de Málaga, y concretamente en Sierra de la Nieve una representación, tenemos 9.000 hectáreas de peridotitas, o sea que es una superficie y un suelo muy particular, con unas condiciones muy especiales, que hace que la flora se haya especializado mucho, hasta tal punto que hay especies propias y endémicas de ese tipo de suelo. Entonces eso le vuelve a dar una riqueza en especies increíble a este parque, ¿no? Lo que deduzco que, aparte de que os seguís sorprendiendo con esa riqueza natural, también es una fuente de investigación. Efectivamente, porque quizá acompañado a este tema de la declaración de posible parque nacional, pues estamos recibiendo muchas peticiones de investigaciones que ya las tenían, pero que ahora se están haciendo más. Y efectivamente, cada vez que se meten un investigador en un mundo de esto, en un campo de esto, y profundiza un poco, pues te aparecen números increíbles, ¿no? Por ejemplo, el último grito. Estaban haciendo recientemente, se ha hecho una valoración de escarabajos peloteros, ¿sí? Y vamos ya por 30 y tantas especies. Es decir, que es que en el mundo que te metas, pues es increíble lo que hay, ¿no?
Pues estará muchísima gente escuchándonos, oyentes, que dirán, bueno, ¿y yo cómo puedo disfrutar de la Sierra de las Nieves? ¿Yo cómo puedo acudir al paraje, hacer una observación, no sé si hacer una acampada o disfrutar de un entorno donde haya miradores, donde a lo mejor también se puedan las escuelas o los colegios, los institutos participar en actividades que además sean educativas, ¿no? Y que sean de esa conciencia medioambiental? Pues mira, por suerte en los últimos años hemos experimentado también un auge importante de gente que quiere visitar la Sierra de las Nieves y tampoco escondemos que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que la gente sepa y se acerque y conozca. Hay distintas formas. Primero, a mí me gustaría destacar que hay varios accesos principales a todo el parque. El parque, como sabemos, es una montaña que tiene varias vertientes. Entonces, por cada una de esas vertientes puedes acceder. Para la gente de Málaga capital, que es quien nos escucha, evidentemente lo más fácil es coger la autovía del Parque Tecnológico, digamos, y acceder o bien a la zona de Junquera-Tolox, y desde ahí pues puede acceder por las pistas forestales a distintas infraestructuras como miradores, como tal, que están en las entradas del parque normalmente, y desde ahí salen una serie de itinerarios, de rutas, de senderos de uso público que están homologados, que están señalizados, que perfectamente se puede encontrar información en la página web, en la ventana del visitante del Parque Natural. Tú puedes descargarte tu propio folletito y puedes hacer un sendero perfectamente. Esa es la parte más fácil de entrar por Málaga, pero hay otro acceso importante por la Costa del Sol, por Marbella, hacia Istán. También otro acceso, la otra vertiente sería un poco más al norte, en la parte de Ronda y el Burgo, que se entraría por Ronda probablemente, también el Burgo por la zona de Ardales es fácil. Y bueno, hay varias entradas, como digo, en todas las entradas vas a encontrar distintas posibilidades, y el parque tiene como actividad estrella probablemente sea el senderismo, ¿no? El montañismo, bien de una sola jornada, bien de travesía. Hay un par de instalaciones para acampar. Lo que ocurre es que necesitan, o bien si son en camping, tanto en Junquera como en la zona de Parauta, o bien si son en zona de acampada libre, necesitan permiso previo de la Consejería, en este caso de Agricultura, Pesca, Ganadería, tal. También para dar conocimiento de que esas personas están allí. Porque tenemos que tener en cuenta que hay una situación que empieza ahora, a final de este mes, al final de mayo, que es de alto riesgo de incendios. Es el principal enemigo del parque, un incendio forestal. Entonces, cuando llega esta época de verano, hay una serie de limitaciones de circulación de vehículos a motor, de las zonas de acampada ya no se permite acampada durante el verano por riesgo de incendios. Entonces hay que regular un poco todo eso y hay que tener en cuenta. Entonces para eso se recomienda que la gente se informe, o bien en las páginas web del propio parque, en la ventana del visitante, o bien acudir a los teléfonos de información que ahí vienen y se les da cumplida información. También hay muchas, ya por suerte, tenemos muchas empresas locales de guías, de gente que te ofrece determinadas actividades, ya evidentemente pagando esos servicios por parte de los visitantes, pero que las noticias que tenemos que son fantásticas, la gente queda muy satisfecha porque aparte de hacer el clásico senderismo por tu cuenta, pues tienes posibilidad de que un guía local te interprete, te acompañe, te enseñe, o bien que hagas actividades como barranquismo, como escalada, como iniciación a la espeleología, porque no lo hemos hablado, pero el Parque Sierra de las Nieves probablemente sea lo mismo que es por fuera, es por dentro. Es decir, está lleno de galerías, de simas, de cuevas, que algunas se permiten explorar con estas empresas y otras son específicamente para especialistas porque se convierte en el principal sistema de galerías y de cuevas y principal sistema kárstico de toda Andalucía y uno de los mayores de España. Entonces, las posibilidades de visitar Sierra de las Nieves son muchas y yo animo a que la gente, aparte del parque, también visite los pueblos. Porque la gastronomía, la artesanía, las fiestas populares que hay alrededor del parque, ahora pues nos estamos encontrando, acaban de pasar romerías de mayo, vendrán ahora la fiesta del Corpus de Junquera, que es espectacular, próximamente, es decir, hay la romería de San Isidro en Guaro, que fue el pasado fin de semana. Es decir, no solo puedes combinar
visita natural, sino también una visita etnográfica, una visita de medios de vida que conservan estos pueblos que bueno, son merecedores de tener el ambiente que tienen. Rafael, conocemos lo suficientemente bien el Parque Natural Sierra de las Nieves, el malagueño. Conocemos esa riqueza que tenemos aquí en la provincia. Sí, bueno, a veces nos sorprende que mucha gente no tiene mucha idea o no ha estado nunca, sencillamente, pero yo animo, igual que dice Tomás, yo animo a la gente a que se dé una vuelta, aunque solo sea de fin de semana, que dé una vuelta, que lo vea, que entre por la parte que más le guste o que más le interese y que lo disfrute. Por ejemplo, ahora mismo, yo estuve, de hecho ayer mismo estuvimos allí en el parque, pues el parque está espectacular ahora mismo, estamos en primavera, la primavera allí es más tardía, lo que aquí prácticamente ya está medio seco, allí está todo en flor y están los árboles con todas las hojas, está espectacular totalmente. Entonces es un placer para los sentidos en general dar una vuelta por cualquiera de las zonas del parque, entrando, y por supuesto si después de todo eso después te vas al pueblo y te comes allí una sopa de la pues ya queda uno pueblo, estupendamente, ya te quedas loco. Yo sé que es muy difícil, pero ya para cerrar la entrevista, esto es como decir una que hijo quiere más, pero entiendo que cada uno tendrá una zona favorita o un monumento natural favorito o preferido, o decir, mira, esto yo no me lo perdería por nada del mundo. Bueno, eso sí que es verdad que es como preguntarte a qué hijo quiere más. Que hijo quiere más. Bueno, pues pero nada. Yo como tenemos muchos hijos, pero por ejemplo, es muy clásica la subida al Torrecilla por la Cañada del Cuerno, por la parte de Ronda. Es muy clásica la ruta de Puerto Bellina o del Tajo de la Caína en Junquera. Es muy clásico entrar a la zona de los Sauces por el Burgo. También es muy clásico subir al Puerto de la Golondrina por Tolós. O te voy a cerrar un poco el rizo, desde Istán subir a la zona de Río Verde, a bañarte en alguno de los charcos de Río Verde, o subir por el camino de Istán a la zona de Puerto Moratán por Monda, etcétera, etcétera. Cualquier zona que entres en el parque vas a encontrar maravillas, y como es un puzzle totalmente diferente, totalmente diverso. Esa es la clave, es que es tan variado que dependiendo de las inquietudes o los intereses que tengas, por ejemplo, si eres senderista o montañero muy cañero, pues yo recomiendo que entren por Tolós, porque desde Tolós la subida hacia el Torrecilla, por ejemplo, es un paisaje bestial y además con unas vistas panorámicas increíbles. Y más exigente para un montañero. Más exigente, claro, tiene que ser pues montañero, porque es más duro. Claro. Pero dependiendo de lo que haya, que era un paseo más suave, bueno, pues te vas a Conejeres, te da una vuelta allí por el Encinar, que el desnivel más alto tendrá 3 metros. O sea que no hay problema, ¿no? Pero es súper variado y muy reconfortante. Pues Rafael Haro, que es director del Parque Natural Sierra de las Nieves, Tomás Rueda, coordinador de Reserva de la Biosfera, también Sierra de las Nieves. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, pues estaremos muy pendientes de esa declaración de Parque Nacional e invitados están para cuando eso sea, pues volver a contarlos y nos felicitaremos por ello. Gracias, de verdad. Para nosotros un placer, porque este será también el Parque Nacional de Málaga. Es un orgullo también para Málaga.